¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU de la región al mundo. Esta semana se desarrolla en Concepción, específicamente en la Universidad de Concepción, el 8º Congreso de Estudios Europeos. Grandes expositores se dan cita aquí en la capital de la región del Biobío, y en esta oportunidad tenemos la chance de contar con dos de ellos para conversar acerca de las noticias del mundo, de cuáles son los hechos que han marcado este primer semestre y también de las perspectivas de cooperación entre Europa y América Latina. Pasamos a saludarlos. En primer lugar a don Alberto Van Claveren, académico de la Universidad de Chile y entre muchas otras también reparticiones que le ha tocado liderar, ex embajador de Chile ante la Unión Europea. Muy buenas noches, un gusto estar aquí, Javier, un gusto estar en este programa de la región al mundo, que realmente es un ejemplo. Ojalá que todas las regiones tuvieran un programa como este, y todo esto transmitido por un canal de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Concepción. Muchas gracias por su palabra, don Alberto. Y saludamos también a Gianluca Angardini, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Gianluca, también muy bienvenido a Concepción y aquí a la región al mundo. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están viendo en este momento. Y me junto a lo que acaba de decir nuestro amigo Alberto Van Claveren. Muchas gracias por la invitación y realmente es un placer estar en Concepción y poder participar en este programa. El placer es nuestro, y para también comenzar con nuestro programa, entrar en materia, una pregunta quizás puede sonar un poco ambiciosa, Alberto y Gianluca, pero ¿cuáles son los hitos, cuáles son los elementos que ustedes destacarían de la contingencia internacional de este primer semestre de 2019? Siempre tomar una detención en la mitad del año es un buen momento para reflexionar. ¿Cuáles son los elementos que tú destacarías, Alberto? Mira, realmente ha sido un semestre complejo desde el punto de vista internacional, muy marcado por diferencias importantes entre las grandes potencias, una situación muy complicada en materia comercial entre Estados Unidos y China, que además nos perjudica a nosotros también como país, porque obviamente Chile es una economía muy abierta, y las economías muy abiertas sufren mucho y están muy expuestas a los vaivenes de la economía internacional. A Chile lo que le interesa es un sistema comercial con reglas que se respeten, pero esta negociación directa, un poco brutal entre dos grandes potencias comerciales es verdaderamente preocupante. Y aparte de eso hay focos de tensión relevantes. Estábamos comentando la situación en Irán. Eso es un foco de tensión relevante que también nos afecta indirectamente porque incide en el precio del petróleo. Y por otra parte, también en la propia América Latina hay situaciones extremadamente preocupantes, como es la situación en Venezuela, cuyas consecuencias afectan a toda la región. Pensemos solamente en el flujo migratorio, el drama que se ha producido en los migrantes venezolanos, en algunas de las fronteras, incluyendo la frontera chilena, y realmente eso merece nuestra atención y genera preocupación. Yo diría que han predominado tendencias más negativas que positivas, sin perjuicio de que obviamente también pueden haber aspectos positivos, ¿no? Sí, sí. Gianluca, ¿compartes el análisis que hace el profesor Van Claveren desde el punto de vista de cuáles son los hitos que marcan la agenda este primer semestre de 2019? Sí, totalmente. Comparto los puntos mencionados. Creo que estamos viviendo una situación compleja y una situación de transición. Es verdad que cada época percibe su propia época como peligrosa, como una fase de transición, pero me parece realmente que el primer semestre de 2019 ha marcado algunos puntos de inflexión, por ejemplo, desde una perspectiva europea, con las elecciones al Parlamento Europeo, con la llegada al poder de algunos líderes, o por lo menos con la toma de posiciones de algunos líderes en Europa que suscitan preocupación dentro de la Unión Europea. También en el contexto latinoamericano tenemos nuevos presidentes, nuevos mandatarios que pueden tener un papel protagónico para el resto del año y también en los próximos años. Tal vez me gustaría subrayar un punto más positivo. Está creciendo el papel de la sociedad civil. Está creciendo el papel de la sociedad civil, sobre todo con referencia a los grandes temas internacionales. Por ejemplo, tomo el ejemplo del cambio climático, ¿no? Y Greta Thunberg, esta adolescente la vamos de a tener Suecia. en Chile, en la COP25. Exactamente. Hemos tenido varios ejemplos de una sociedad civil activa. Entonces esto podría ser una señal
tal vez un poco más positiva en comparación al resto de las señales de la grande política, ¿no?, a nivel más alto. Ahora, una transición, Gianluca, tú lo mencionas, ¿hacia qué estado? Es algo que todavía no descubrimos. ¿Hacia dónde nos vamos moviendo desde ese punto de vista, si es que hoy estamos en esa transición? Justamente, esta es un gran interrogante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Mi impresión es que por lo menos en Europa hemos perdido un poco el sentido de quiénes somos, de dónde venimos y por consecuencia hacia dónde vamos y dónde queremos ir. Bueno, las grandes preguntas, ¿no? Exactamente. En términos más generales me parece que estamos pasando de una época como los 90, que fueron, como lo mencionó también Alberto Van Klaveren hoy durante el Congreso, fueron la época de oro del multilateralismo, a una época de cuestionamiento, por ejemplo, del orden liberal, del orden multilateral que ha caracterizado por lo menos las últimas 2 o 3 décadas en el mundo. Estamos también en transición o estamos en una fase de cuestionamiento de algunos de los principios fundamentales, en el sentido de que en teoría, en el discurso se insiste mucho en derechos humanos, pero en la práctica al final no estamos haciendo muchísimo y estamos tolerando situaciones que no son muy positivas en tema de derechos humanos, por ejemplo. Lo mismo, estamos moviéndonos en un mundo donde el tema de migración va a ser cada vez más importante. Y lamentablemente el problema no es tomar posiciones extremas como se está haciendo ahora en el debate europeo. Todos los inmigrantes adentro, todos los inmigrantes afuera, pero hay una falta preocupante de discusión sobre las soluciones prácticas, cómo manejar la realidad. Entonces, esta es una fase de transición que yo espero nos lleve a alguna solución positiva. Alberto, tal como lo menciona Gianluca, tuviste oportunidad de dirigirte al público esta jornada, abriendo el Congreso de Estudios Europeos y dando cuenta de los peligros que sufren o que surgen de cara a lo que es el multilateralismo, el globalismo que hemos conocido en las últimas décadas. Gianluca da cuenta de una transición, pero que también está marcada por ese cuestionamiento afirme y la emergencia también de líderes que van derechamente en contra también de esta fórmula de organización, ¿no? ¿Cómo observas tú este proceso y cuán riesgoso también sientes que es para el ordenamiento internacional? Así es bastante preocupante. Estamos, como lo decía el profesor Gardini, en un periodo de transición, pero no sabemos bien a qué estamos transitando, ¿no? Y lo que vemos es inquietante. Vemos líderes que en realidad no ocultan su desdén por el orden multilateral, y lo vemos en los países más importantes. Estados Unidos, por cierto, que fue un pilar del orden multilateral en muchos aspectos, pero también lo vemos en las otras grandes potencias, que tampoco han sido ejemplo de multilateralismo. Y vemos que también se está cuestionando la institucionalidad internacional en Europa, por parte de líderes extremistas, en fin, en ambos lados del espectro político, tanto desde la derecha como también desde la izquierda. Y eso es muy preocupante. Son personas que no aprecian todo lo que avanzó Europa, todo lo que ha logrado Europa, que es una cosa realmente extraordinaria, un ejemplo para el resto del mundo. Y también en América Latina. En América Latina también lo que había de regionalismo está muy cuestionado. Las instituciones que con mucho esfuerzo se establecieron están realmente en una situación lánguida, como puede ser el Mercosur. La Alianza del Pacífico es una promesa, pero es una promesa que tiene que también realizarse, ¿no? Y vimos que en el caso de UNASUR, una institución que incluso avanzó en la construcción física de un edificio espectacular, hoy ese edificio está vacío y los países se han ido retirando de UNASUR, como sucedió en el caso de Chile. Entonces estamos también con muy poca cooperación regional y con líderes en algunos de los países de América Latina que también cuestionan fuertemente el multilateralismo. Es esa la avanzada populista de la que también se da cuenta. Claro. Ahora hay problemas también con el uso de la palabra, porque tú lo mencionas, se usa en el amplio espectro de lo que son los cuadros políticos. Ambos sectores, ya sea izquierda o derecha, se acusan de populistas entrecruzadamente, pero en el fondo quien se ha afectado en esta disputa es el orden que hemos conocido quizás los últimos años. Así es. Y entonces, y hay un elemento común en estos sectores de extrema derecha y de extrema izquierda, que es un espíritu muy destructivo, muy destructivo.
Es decir, lo que tiene en este momento la comunidad internacional costó mucho construirlo. Fue producto de grandes negociaciones en que todos los países hicieron concesiones, en que nosotros participamos muy activamente como país, otros países de América Latina también, y es un punto en común que nosotros tenemos con Europa. Y todo eso está siendo atacado y no hay tampoco ninguna opción de reemplazo. No hay una agenda positiva que viene de los populistas, ¿no? Simplemente se trata de recuperar algo histórico, etcétera, que no siempre se define y que es irreal, porque la globalización es una realidad, ¿no? Y hay necesidad de reglas y hay necesidad de que nos pongamos de acuerdo en el manejo de muchos temas y de muchos problemas. Pensemos en el cambio climático. Eso es un tema muy serio, muy complicado, y un tema que requiere de mucho más cooperación internacional, y que incluso las estructuras actuales son insuficientes. Y en lugar de pensar cómo perfeccionarla, se están empezando a cuestionar, se están destruyendo. Hay países o líderes de países que están negando la existencia del cambio climático, no solamente Estados Unidos. Hemos escuchado algunas declaraciones muy preocupantes de un país como Brasil, un país líder en América Latina. No digo que esa sea la posición oficial de Brasil, pero han sido personalidades brasileñas de gobierno que han cuestionado también ciertos indicadores, ¿no?, que nosotros conocemos bien, un país que está muy preocupado del cambio climático en Chile. Sí. Entonces, realmente es preocupante. Gianluca, desde ese punto de vista, ¿cuánto tenemos que tomar en cuenta nosotros de lo que es la experiencia europea, de lo que tiene que ver con ese cuestionamiento al orden multilateral del que daba cuenta el profesor Van Claveren, de la emergencia populista? Y uno puede pensar inmediatamente en el Brexit, en otras amenazas también de salida, y un cuestionamiento muy fuerte de lo que es la Unión Europea, como también la cristalización de ese orden, de esa asociación de los distintos países. ¿Cuánto sientes tú de ese ejemplo que está presente hoy en día, también se tiene que poner en cuenta, se tiene que tomar en consideración aquí en América Latina? Yo diría que la Unión Europea no puede ser un modelo ni para lo bueno ni para lo malo. No es un modelo. Puede ser un punto de referencia. América Latina, como otras regiones del mundo, pueden mirar a la experiencia europea y al enfrentarse a los mismos problemas, tal vez tratar de evitar algunos errores y mejorar en las soluciones. Pero más allá de la experiencia europea, me parece que hay algo en común que junta a América Latina, Europa y otros países o otras regiones del mundo. Y el primer aspecto es la velocidad del cambio, ¿no? Alberto Van Claveren acaba de mencionar la UNASUR. La UNASUR se creó en 2008. En 2019, 10 años atrás, ya no hay UNASUR. En 2009, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas envió unas misiones para estudiar el modelo ALBA. Y ALBA ya hace un par de años que existe solo en papel. Entonces, la velocidad del cuestionamiento, no solo de las ideas, sino de la práctica, de lo que es el orden internacional, me preocupa. El segundo fenómeno que está tocando América Latina, está tocando Europa muchísimo, es la erosión del centro político. Hay una gran falta de aprecio por lo que es la zona moderada del espectro político. Esto a mí me preocupa bastante porque podemos definir los populistas como populistas, lo podemos definir como soberanista, podemos jugar con las etiquetas, pero la sustancia es que no se aprecia lo suficiente lo que hay. Este mundo no está empeorando. En los últimos 20 años este mundo ha mejorado y tenemos que valorar lo que hemos alcanzado. Entonces, a nivel europeo, yo creo, por ejemplo, que el Brexit es un golpe bastante fuerte al proceso de integración europeo porque es el primer retroceso fuerte que experimenta la Unión Europea. Una de las fortalezas de la Unión Europea es que siempre, en momentos de crisis, el proceso de integración se profundizó y fue llevado adelante. En este caso, me parece que estamos retrocediendo y que no hay voluntad política de encontrar soluciones. Entonces, si hay algo que América Latina puede mirar y aprender del caso europeo en esta fase específica, es que tal vez alguna solución de cooperación es necesaria. Los problemas no se van a ir solo porque los negamos. El caso del cambio climático, de las temáticas medioambientales más en general, el problema no va a desaparecer solo porque no lo mencionamos o no encontramos una solución. Y lo mismo pasa con el tema de la migración. Entonces, en este sentido, creo que una lección que se puede sacar del caso europeo es que si hay un problema tenemos que enfrentarlo.
Puede ser difícil, puede ser desagradable, pero es mejor enfrentarse a la realidad que negar la realidad. Bueno, esa es quizás una de las grandes lecciones que nos deja el caso europeo. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso seguimos haciendo aquí de la región al mundo en TV1. No se despegue de nuestra sintonía. Hacemos noticias desde las regiones, de manera independiente y descentralizada. Cubrimos las noticias desde el lugar de los hechos. Hoy los estudiantes de todo el país salieron a las calles a marchar. De manera cercana y para todos. Hola, ¿cómo están? No tiene competencia. Exacto. Llevamos la voz de las regiones a todo el país. Infórmate con nosotros. Somos Portavoz Noticias. Somos Arcatel. Seguimos haciendo de la región al mundo por TVU. Nos acompaña Gianluca Gardini, el profesor Alberto Flanclaveren. Conversamos también en este segundo bloque. Hemos planteado las posibilidades de cooperación entre Europa y América Latina. Profesor Flanclaveren, ¿en qué estado se encuentran las relaciones entre Chile en particular y América Latina con Europa? ¿Y cuáles sienten ustedes también son las perspectivas de desarrollo, teniendo en cuenta que hay un factor que es emergente ya hace varios años, que es también la presencia de China y nuevos mercados, por ejemplo? Bueno, yo creo que en general las relaciones nuestras con Europa son relaciones que están en un muy buen pie. Hay una afinidad natural entre Chile y yo quiero pensar la mayoría de América Latina y Europa. Compartimos principios y valores que yo creo que aumentan en valor, sobre todo en periodos de gran incertidumbre. Cuando hay mucha duda, mucha incertidumbre, es importante tener claros los principios y tratar de promover y mantener esos principios, y yo creo que es un elemento que tenemos en común con Europa en materia de democracia, de derechos humanos, de libre comercio, de un orden con reglas, etcétera. Entonces tenemos muchos elementos comunes con Europa. Por lo demás está la vinculación histórica, los vínculos culturales, los modelos. Aquí en Chile, cuando se discute alguna política pública, siempre el referente es algún país europeo. Es algún país europeo, a veces un poco exótico, porque de repente la gente se entusiasma con el modelo estonio o con el modelo finlandés en materia educacional. Dinamarca está muy de moda también. Exacto, Dinamarca se pone de moda, que la flexibilidad laboral, etcétera. Siempre la referencia es Europa. Y yo creo que eso algo dice. Y aparte de eso, en términos más concretos, nosotros tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es muy relevante, que además no es solamente comercial, incluye elementos de cooperación. Además, una cooperación que se concibe de otra manera, no es solamente la cooperación típica de países desarrollados con países en desarrollo, hay cooperación triangular. Nosotros vamos junto a los europeos a otros países de América Latina y desarrollamos también políticas de cooperación allá. Y este acuerdo en estos momentos ya lleva muchos años, entonces hay que modernizarlo, ¿no? Y estamos en negociaciones con la Unión Europea para modernizar el acuerdo y para ir más allá en el ámbito económico de los aspectos puramente comerciales, ver más qué podemos hacer en conjunto para la innovación, ¿no? Europa tiene una experiencia interesante en materia de innovación. Chile, yo creo que en algunas áreas se ha quedado un poco atrás, entonces nosotros también, digamos, tenemos una oferta importante en algunas áreas que le interesa a los europeos, entre ellos, por ejemplo, la astronomía. Existe, eso no es Unión Europea, pero existe, digamos, una institución, digamos, que es la que gestiona grandes observatorios en el norte. Sí. Chile es un laboratorio natural y eso también le interesa mucho a la ciencia europea y a la tecnología europea en materia de energía solar. Entonces se abren grandes posibilidades, grandes opciones, y hay que establecer un nuevo marco para esa relación, y en eso estamos.
Perfecto. Sí, y en ese sentido, Gianluca, ¿cuáles sientes tú que son las perspectivas de desarrollo, teniendo en consideración que América Latina está mirando con mucha fuerza también lo que sucede en el Asia-Pacífico? Hemos tenido también oportunidad de conversar con la embajadora de la Unión Europea en Chile y ella señala, no hay que dejar de mirar a Europa porque no está solo el vínculo comercial, está el respeto por los derechos humanos, está una forma también, un objetivo común desde el punto de vista de lo que es el desarrollo. No sé cómo observas ese proceso cuando también hay nuevos actores en el tablero. Sí, es cierto, es cierto. No creo que se tenga que dejar de lado la Unión Europea de ninguna manera, ni en Chile ni en América Latina. Otra vez, la relación es una relación a dos, ¿no? Se necesitan dos para el baile, claro, ¿no? Se dice. Y en este sentido creo que América Latina puede aportar mucho a Europa y Europa todavía puede aportar mucho a América Latina en términos culturales, pero también en términos muy prácticos. Hablamos de innovación, hablamos de tecnología, hablamos de agenda positiva también en el sentido comercial. La agenda comercial no es solo libre comercio, que tal vez no tenga ya buena reputación por todo lado, pero un libre comercio acompañado con medidas que promocionen, por ejemplo, la dignidad del trabajo, que promocionen el respeto del medio ambiente, la sostenibilidad, ¿no? Para las generaciones futuras. Europa tiene experiencia en estos campos y se tiene que reconocer que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo muy grande para modernizar su propio enfoque a la cooperación internacional, ¿no? Se está renegociando ahora el acuerdo con Chile, con México, se está avanzando, bueno, esperemos esta vez en serio con el acuerdo con el Mercosur, pero son todos acuerdos de nuevas generaciones, que ya no son solo acuerdos comerciales, incluyen otras dimensiones. Más que nada me parece que se necesita un esfuerzo en términos de encontrar nuevas formas de cooperación, nuevas formas de pensar en nuestra relación, lo que implica un cambio de categorías mentales, tal vez. Entonces también un cambio de forma de entender el uno al otro, ¿no? Cómo entender América Latina con respecto a Europa y al revés, no solo como socios comerciales, no solo como socios históricamente importantes, sino realmente como vecinos, ¿no? Vecinos en términos de sentimientos, de valores, de legado cultural, de principios que queremos defender en este mundo. Y esta es, por ejemplo, la posición que Alemania está tomando de manera muy fuerte, y yo espero que Alemania pueda liderar este proceso de reconceptualización de la relación que toda la Unión Europea tiene con América Latina. Gianluca, te quiero aprovechar de preguntar porque, bueno, si bien tú has desarrollado tu carrera en Reino Unido, actualmente también trabajas en Alemania, pero tú eres italiano, ¿no? Y te puedo aprovechar de preguntar cuál es la situación o cuál es el rol que está jugando Italia hoy en la Unión Europea con un gobierno que también ha entregado señales que en su momento fueron preocupantes en tiempo de campaña, hoy también en la primera magistratura, desde el punto de vista de lo que es migración, de lo que es la discusión económica. ¿Cómo también observarías tú, a lo mejor incluso un poco de lejos, lo que está sucediendo en Italia y también cómo podrías explicarlo? Bueno, Italia es un país complejo. Si estudiamos Italia nunca nos vamos a aburrir, esto es cierto. Pero, ¿cómo explicar esta situación? Yo no creo que hay una explicación sencilla, fácil, que nos puede aclarar el tema de Italia. Italia esencialmente es un país que se tiene que entender desde una perspectiva histórica. Y te hago un ejemplo que tal vez sea un ejemplo fácil para entender también para, por ejemplo, un público chileno. El personaje más conocido de Italia en los últimos 20 o 30 años es el señor Berlusconi. Todo el mundo critica a Italia por haber tenido 3 gobiernos Berlusconi, no 1 sino 3. Pero Berlusconi se tiene que entender, por ejemplo, en una perspectiva histórica, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, no hay más un centro político demócrata cristiano en Italia y entonces hay un vacío electoral y cultural en la vida política del país que el señor Berlusconi puede llenar. Lo mismo está pasando ahora. La sociedad italiana se ha quedado parada durante 20 años y la sociedad italiana ahora pide reformas, pero no hay un consenso sobre lo que el país quiere ser. Entonces hay una facción bastante grande que aposta por el movimiento 5 estrellas, de su forma también populista. Y hay otra facción que apuesta por la Lega, ¿no? La Liga Norte, también populista de otra forma, de forma casi opuesta. El problema no es una coalición entre 2 fuerzas opuestas. El problema es que estas 2 fuerzas no quieren reconciliar sus propias posiciones. Y eso se nota también en política exterior. Y entonces el papel de Italia dentro de la Unión Europea tal vez no sea tan negativo o tan marginal como algunos medios de información lo pintan, lo describen,
Pero es un papel difícil, yo creo, por los propios actores de política exterior italiana. Y lo hemos visto muy claramente, por ejemplo, con referencia al caso de Venezuela, donde Italia no pudo adoptar una política coherente con el resto de los países europeos justamente por esta división interna. Lo que sí Italia podría hacer, y ahí veo un papel para el país, es usar esta situación que no sé si definir de debilidad temporánea o esta situación un poco extraña para plantear realmente un cambio profundo en la Unión Europea. Tenemos que preguntarnos por qué en tantos países están en el poder gobiernos soberanistas, gobiernos populistas. ¿Por qué? ¿A qué tipo de preguntas, a qué tipo de demanda, a qué tipo de instancia responden estos gobiernos? Y entonces un gobierno italiano que pueda volver estos temas de forma positiva y plantearlos frente a las autoridades de Bruselas, yo creo que podría tomar un papel bastante importante dentro de la Unión Europea. Sí, en base, si se consiguen esas condiciones que tú también señalas, ¿no? Efectivamente. Sí, este realmente es un tema, porque estas condiciones, a ver si este gobierno primeramente va a durar y cuánto va a durar. A ver si las dos almas del gobierno se pueden meter de acuerdo, lo que no es imposible, Pero repito, hay una falta de valoración por lo moderado, por lo que es el centro político, la capacidad de llegar a un arreglo que pueda no ser la solución ideal para nadie, pero que pueda ser una solución aceptable y positiva para muchos. Y en este momento me parece que hay más que un diálogo, hay un choque a nivel político en Italia y en Europa también. Efectivamente, profesor Alberto, si seguimos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los balances, a Gianluca le comentaba a Italia, usted no puede dejar de preguntarle acerca de Chile también por su experiencia en Cancillería, cómo ha visto el despliegue de las relaciones internacionales de nuestro país, no solo este último semestre, a partir de lo que es también la asunción de este nuevo gobierno, ha existido cuestionamientos, hasta hace poco un cambio de canciller, el peligro de que se venezuelice la agenda, es un tema que también ha estado presente. ¿Cuál es su visión, quizás un poco más amplia, de lo que es de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales de nuestro país? Mire, yo creo, Javier, que hay elementos de continuidad en la política exterior chilena que se mantienen inalterados, ¿no? Básicamente me refiero a las relaciones vecinales. Yo creo que ahí los elementos son los mismos. Los cambios de gobierno no afectan el manejo de nuestras relaciones vecinales y eso es fundamental porque en realidad el corazón de la política exterior chilena son sus relaciones vecinales, que no son fáciles, no han sido fáciles en el pasado y sin embargo ahí yo creo que hay posiciones de Estado que se mantienen y ahí no se reconocen diferencias políticas. Y en materia económica, en materia comercial, yo creo que también hay continuidad. Hay un debate en estos momentos bien relevante respecto de la aprobación parlamentaria del TPP y ahí yo creo que lo que estamos presenciando es también, digamos, una duda de parte de un sector de la opinión pública, de un sector político que es muy legítimo en el país y en el fondo hay una ruptura de un consenso que teníamos nosotros en materia de política comercial. Y eso yo creo que hay que asumirlo, hay que discutirlo, hay que buscar la explicación también y quizás tiene que ver también con estas dudas que se generan en todo el mundo frente al avance de la globalización, ¿no? Además hay muchos malos entendidos en ese tema del TPP, pero en general yo diría, ahí la diferencia no surge del espectro político tradicional, sino que más bien de sectores de ONG y opinión pública. En el campo más político ha habido algunos matices que yo considero algo preocupante. Lo que sucedió con el pacto migratorio, por ejemplo, es preocupante. Escazú también en su momento. Sí, exacto. Y después también las críticas que se han manifestado frente al funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Que siempre ha contado con un respaldo absoluto por parte de Chile, lo contó bajo la primera administración del presidente Piñera. Y hoy no es que esté cuestionado, pero igual hay algunas dudas que se han planteado y se han planteado de manera pública. Yo en lo personal hubiera preferido
que esas dudas, que obviamente se pueden plantear, no se hubieran manifestado en compañía de un grupo de países de América Latina, porque de alguna manera tiene el efecto de cuestionar una política que ha sido bastante permanente por parte de nuestro país. Bueno, y eso ha despertado también el interés de los ex cancilleres que se han articulado también para levantar una crítica también con elementos de proposición, pero justamente, por sobre todo, con preocupación de lo que está sucediendo. Exacto. Pero un punto muy positivo y muy reciente es que el viernes pasado se celebró nuevamente una reunión de ex cancilleres que contó con una asistencia casi completa, y los cancilleres que no asistieron excusaron su inasistencia. Y yo creo que ese consenso que en algún minuto ha estado en duda, como que se ha repuesto, ¿ah? Y yo también valoro mucho las declaraciones que ha hecho el nuevo canciller, Teodoro Rivera, que es un conocedor de las relaciones internacionales, un hombre con una vasta trayectoria, también con una trayectoria política que es relevante para la búsqueda de acuerdos, y que señaló desde el comienzo su voluntad de tener unas relaciones muy estrechas y consultas permanentes con sus colegas ex cancilleres. Eso hay que valorarlo. A Chile le interesa que haya una política exterior constante, y yo creo que ha sido un área en que siempre ha habido consenso en el país, importante mantenerlo. Perfecto. Bueno, don Alberto Van Claveren, a profesor Gianluca Gardini, a ambos les queremos dar las gracias por su tiempo, por este break en el medio del 8º Congreso de Estudios Europeos que se desarrolla aquí en Concepción, para conversar de las noticias del mundo. Que tengan también un excelente paso aquí por la ciudad. Y a ustedes también, muchas gracias por preferirnos, y recuerde que este y otros capítulos puede volver a verlos también a través de tvu.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.